Jack McLeod. Marketing integral. Organización de eventos. Marketing deportivo. Marketing científico. Hay empresas que siendo grandes trabajan para seguir siéndolo. Eso las hace líderes. You bring new meaning to the word. Delicious. Overdrive. Pablo Pérez Baliño, junto con nosotros vamos a tratar de mostrarles a ustedes cuáles son la importancia de la atención rápida en un paciente con infarto agudo de miocardio, cuáles son los proyectos que están en vías de análisis a nivel gubernamental y cuál es la importancia de que estos proyectos, estos modelos de atención lleguen rápidamente a la comunidad. Entonces, en Medicina y Salud hoy veremos cuál es el mejor tiempo y la necesidad de acortar los tiempos en el infarto agudo de miocardio para un tratamiento eficaz. Angiocor es una compañía dedicada a la comercialización de productos médicos implantables de alta calidad, utilizados en las especialidades de cirugía cardiovascular, cardiología intervencionista e intervencionismo vascular periférico. Cuenta con una amplia red de sucursales y o distribuidores ubicados en las principales ciudades de Argentina, que le permite poder atender al 100% de los centros de alta complejidad médica. Como dijimos anteriormente, estamos con el doctor Pablo Pérez Baliño, que es staff de nuestro servicio aquí en Malvinas Argentinas y aparte trabaja en algunas otras instituciones en la ciudad de Buenos Aires. Pablo terminó su fellow en cardiología intervencionista con la carrera del Colegio Argentino de Cardioangiólogos Intervencionistas y actualmente se desempeña en funciones aquí en nuestro servicio. Pablo, un poco la idea es hablar sobre los tiempos del infarto agudo de miocardio y evaluar cuáles son las estrategias a seguir. Vemos aquí en este primer diapositivo que la enfermedad cardiovascular es una pandemia y mata en todo el mundo millones de personas. Así es. Entonces, lo que nosotros tenemos que tratar de hacer es actuar lo más rápido posible. Las enfermedades cardiovasculares, en este segundo diapositivo, mostramos que matan más que el resto de las enfermedades, el doble casi que los tumores y otras enfermedades del organismo. Por lo tanto, es muy importante lo que nosotros podamos hacer. Y como siempre, en este tercer diapositivo, Europa y Estados Unidos tienen estadísticas que muestran que cerca de más de 4 millones de personas padecen enfermedades en las arterias coronarias y con una mortalidad bastante considerable, ya sea en los síndromes coronarios agudos o en infarto agudo de miocardio. ¿Y cuál es un poco lo que vos opinás y cuáles son las características que crees con las que se tiene que encarar el infarto agudo de miocardio? Bueno, como bien dijiste, la enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte, por lo menos en Occidente. Por supuesto, nuestro país es la principal causa de muerte. Y dentro de las patologías cardiovasculares tenemos diferentes estadios, de los cuales el infarto es quizás una de las formas más agudas y severas de presentación de la enfermedad cardiovascular. El infarto se produce por la oclusión
aguda de una arteria del corazón, donde se interrumpe el flujo de sangre a un sector del corazón y las células musculares sufren muerte celular en función de la cantidad del tiempo en que la arteria está tapada. Es decir, Y esto ha tenido una evolución distinta en los últimos años, ¿no? Bueno, por supuesto. Como vemos en este diapositivo. Primero, tenemos que considerar que en hombres y mujeres no es similar la presentación de la enfermedad. En los hombres se presenta desde mucho más temprana edad que en las mujeres, pero como vamos a ver más adelante, en la población de edad avanzada ya se igualan las presentaciones. Y la mortalidad ha ido disminuyendo a lo largo de los años por diferentes intervenciones que ha hecho la incorporación de tecnología a la medicina. Empezó antes de los años 60, no existían las unidades coronarias. El infarto era una enfermedad de presentación aguda donde lo único que se podía era esperar la evolución natural de la enfermedad. La primera intervención, que fueron las unidades coronarias con los desfibriladores, que son los que permiten hacer un choque eléctrico al corazón para tratar las arritmias, fue el primer punto en que se disminuyó la mortalidad del infarto. Cabe destacar que una de las complicaciones del infarto agudo justamente son las arritmias, por lo tanto, en aquella época tener un desfibrilador, en la década del 60, 70, tener un desfibrilador era un hecho trascendente porque podía salvar vidas de pacientes que estén internados dentro de una unidad coronaria. Porque uno no va con el desfibrilador por la calle. Exactamente. Y la segunda intervención de gran impacto fue tratar la causa del infarto, es decir, el infarto se provoca porque una arteria se ocluye, el tratamiento era abrir esa arteria. La primera terapia para abrir esa arteria fue farmacológica con fibrinolíticos, que son unas drogas que actúan, las arterias se tapan con coágulos. Los fibrinolíticos son drogas que actúan sobre el coágulo, lo degradan, lo destruyen y permiten que se repermeabilice la arteria, que vuelva a tener flujo de sangre. Es decir, esa es una reperfusión farmacológica. Exactamente. Y con el devenir del tiempo con hemos la incorporación, exactamente. Con el avance de la tecnología lo que llevamos fue a la reperfusión mecánica, es decir, por cateterismo, ingresando con catéteres a la arteria coronaria, se abre mecánicamente la oclusión con un balón que se dilata dentro de la arteria y con un stent que se impacta en el sitio de la oclusión, como hacemos las angioplastias. Que ya hemos visto en programas anteriores. En otros programas, pero en el sitio de la oclusión aguda del infarto. El siguiente slide muestra que la mortalidad del infarto y la presentación del infarto en hombres y mujeres mayores de 75 años iguala las curvas. Y no tenemos tan buenos resultados en mejoría con respecto a la evolución de los últimos 20 años entre pacientes menores de 45 años o de 50 años. Es decir, si bien ha habido una mejoría, las curvas son más planas, no tan descendientes en cuanto a la mortalidad en los últimos 20 años. O sea que todas estas mejorías que hemos hecho solamente impactan más en la población en la población más joven. Es importante eso, ¿por qué? Porque en nuestras ciudades, y gracias a los avances de la medicina y a los controles y a la prevención, hoy cada vez llegamos a ser más viejos y la mortalidad para el hombre en Argentina creo que está alrededor del 78%, 75, 78 años para el hombre y para la mujer 82. Es decir, tenemos una población añosa que ha aumentado. Entonces nosotros tenemos que pensar qué hacer también con esa población porque son los que más se perjudican con el infarto. Bueno, como hablábamos recién en la fisiopatología del infarto, es la oclusión de la arteria y la falta de llegada de sangre a las células musculares, entonces a mayor tiempo de arteria ocluida, mayor cantidad de células musculares del corazón se mueren y eso se traduce en una disminución de su función y en un aumento de la mortalidad del infarto. No es lo mismo tratar un infarto dentro de los primeros 60 minutos, dentro de la primera hora, donde tiene una mortalidad bajísima, a tratar un infarto luego de las 6 horas de
de ocluida la arteria, donde el daño al corazón es mucho mayor, mucho más irreversible y está acompañado de una mayor mortalidad. Lo mismo que mostramos, este diapositivo muestra cómo en función del tiempo la cantidad de tejido miocárdico afectado, que es lo que hablábamos recién, es decir, mayor músculo del corazón se afecta, mayor deterioro de su función, mayor mortalidad. En los últimos años, al existir dos tipos de terapia de reperfusión, la terapia farmacológica y la terapia mecánica por angioplastia primaria, se han hecho estudios que comparan estas dos estrategias de reperfusión. Sí, estos son estudios de mediados de la década del 90. Del 90, exacto. Bueno, este es un estudio publicado en el 2003, pero que hace un análisis de todos los estudios de los 10 años previos. De los 10 años previos, exactamente. Con lo cual, se ha visto en este estudio de 5.000 pacientes que vemos en las columnas de color rojo es la mortalidad de los pacientes tratados con reperfusión farmacológica, con fibrinolíticos, y las amarillas son los tratados con angioplastia primaria, donde vemos una disminución de la mortalidad en la columna del medio, una disminución de la mortalidad y una disminución del reinfarto en los pacientes tratados con angioplastia primaria en relación a los tratados con fibrinolíticos. Esto es muy importante, ya todos los trabajos han establecido que la reperfusión mecánica es más segura y efectiva y tiene menos complicaciones que la reperfusión farmacológica. Lo importante es sí manejar los tiempos. Sí, o sea, en los modelos que nosotros podemos trabajar rápidamente, los resultados son excelentes. Tanto cuando tenemos probabilidad de hacer angioplastia directa o cuando no tenemos probabilidad de hacer angioplastia directa y hacemos trombolíticos, en una etapa muy hiperaguda, o sea, muy temprana, los resultados son buenos. Exactamente, esto es muy importante de mencionarlo, porque nosotros quizás vamos a hablar de lo que se está haciendo en el mundo y a qué se tiende en cuanto a optimizar las estrategias de reperfusión, y la terapia, digamos, la angioplastia primaria es ideal cuando se puede conseguir y en un buen tiempo, pero cuando no se puede conseguir la angioplastia, la terapia fibrinolítica es excelente, y el problema es que muchos pacientes en la Argentina, y no solo en la Argentina, sino en el resto del mundo, por diferentes características poblacionales y asistenciales, hay muchos pacientes con infarto que ni siquiera acceden a la terapia fibrinolítica, y lo más importante del infarto es reperfundir la arteria, sea por el método que sea. Si es por angioplastia es mejor, pero lo importante es que tengan algún método de reperfusión. Acá en estas barras que vemos, en este gráfico, vemos en barras en color rojo como la cantidad de pacientes que no son reperfundidos en estudios que se realizaron en Argentina, en algunas de las estrategias de reperfusión que se han registrado en Argentina, tanto por la Sociedad Argentina de Cardiología como por la Comisión Nacional de Residencias de Argentinas de Cardiología, CONAREC, como por la Federación Argentina de Cardiología. Es decir, el 50% de los pacientes que está aquí en Colorado no reciben ningún tipo de reperfusión. La mayoría, en verde, recibe trombolíticos, y de ese trombolítico que recibe, la mayoría es la streptoquinasa, que no demostró ser el mejor de los trombolíticos. Si bien tiene utilidad y obviamente tiene su uso y su nicho, por así decir, pero hoy están los trombolíticos de tercera generación que realmente tienen mejores resultados en cuanto a destapar la arteria y en cuanto a disminuir la cantidad de complicaciones. Y fíjense, en celeste la cantidad baja de procedimientos que se hace en angioplastia. Sí, y bueno, y esto también depende mucho de las áreas de influencia y de las características sanitarias de cada región. La incidencia de infartos en la Argentina, según la encuesta de la Sociedad Argentina de Cardiología del año 2005, es de 8.1 infartos cada 10.000 habitantes por año. Eso en la ciudad de Buenos Aires implica alrededor de 2.400 infartos por año. Exacto. Si pensamos que tiene 3 millones de habitantes, a 8.1 cada 10.000 habitantes, estamos hablando de 2.400 infartos en general, en todo el componente. ¿Y cuántos de ellos son
en la parte pública? Bueno, los hospitales públicos de la Ciudad de Buenos Aires absorben casi el 50%. Es decir, lo primero que hace alguien es acudir a un hospital público. Y no todos los hospitales públicos, por ejemplo en la Ciudad de Buenos Aires, tienen la posibilidad de hacer una terapéutica mecánica, una reperfusión mecánica en infarto agudo. Si bien es muy buena el tratamiento, pero no en todos los hospitales. Así es. En realidad, bueno, a partir de esto, en todos los países se están manejando diferentes estrategias y se están probando estrategias, porque esto es un tema que en los últimos años se empezó a prestar más atención. Y como o sea, decíamos, los tiempos. en los tiempos, exactamente, las estrategias para optimizar los tiempos de reperfusión del infarto. Y es muy importante las características regionales de cada lugar. Por ejemplo, hay experiencias en Estados Unidos donde la derivación se hace por helicóptero de hospitales que están hasta 200 millas del lugar, y hay, como por ejemplo en Colorado, y hay otros lugares como Detroit donde las características climáticas no permiten el traslado en helicóptero, las características del tránsito no permiten buenos traslados. Pero hay algunos modelos que nosotros podríamos comparar con Buenos Aires, por ejemplo. Hay modelos muy variados, pero nosotros tenemos un sistema muy similar y que nos sirve mucho la experiencia de Dinamarca. Dinamarca es un país chico con 5,5 millones de habitantes, de los cuales ha desarrollado un programa y una estrategia de tratamiento del infarto, donde hay 24 hospitales generales que derivan a sus pacientes a 5 centros de mayor complejidad, que son los que tienen capacidad para hacer la angioplastia primaria. Es decir, ellos no tratan de atomizar los centros de atención nivel 4, digamos, o sea, de mayor complejidad, sino lo que atomizan son los centros de recepción. Y desde allí, ¿qué hacen? Exactamente, desde allí los derivan hacia los hospitales. La primera etapa, los pacientes eran recibidos en los 24 hospitales y eran derivados en forma muy rápida y muy efectiva a los pacientes. Este sistema, perdón, abarca el 62% de la población de Dinamarca, es decir que es bastante importante, y las características de la Ciudad de Buenos Aires en este sentido son similares. La Ciudad de Buenos Aires tiene 3,5 millones de habitantes, tiene 15 hospitales generales, de los cuales 5 tienen capacidad para hacer angioplastia primaria. Y los tiempos de transporte, mientras sean efectivos, es decir, mientras se puedan hacer con rapidez, las distancias son más que razonables. Estos estudios de Dinamarca demostraron que los pacientes, aún que necesitaban traslado de un hospital que no tenía angioplastia a otro que tenía capacidad para hacer angioplastia, tenían mejores resultados con el traslado de la angioplastia que recibiendo fibrinolíticos. Aquí lo estamos viendo en el estudio Danami 2, que es de Dinamarca, los resultados primarios, donde cuando combinamos toda la estrategia en general, los pacientes que se hacían angioplastia tenían alrededor de 8% de mortalidad y los que se hacían trombolítico 14%, pero cuando dividíamos a aquellos que se trasladaban de un sitio a otro o se hacía el procedimiento en el mismo sitio, los pacientes que reciben angioplastia siguen beneficiándose a pesar del traslado, lo cual esto demuestra otra vez más que la reperfusión mecánica del vaso ocluido por una trombosis aguda en el infarto agudo de miocardio es mejor que el tratamiento farmacológico. En Argentina, en 142 centros que participaron del registro de nuestro Colegio Argentino de Cardioangiólogos Intervencionistas, casi durante el año 2008, en todo el país se observó que se hicieron en general 21.000 procedimientos de angioplastia, de los cuales el 17,9% corresponde a angioplastia en infarto agudo, y en la ciudad de Buenos Aires alrededor del 16,8%. ¿Por qué son importantes estos valores? Porque estos valores son iguales cuando comparamos angioplastia en infarto agudo con otro tipo de angioplastia, iguales a los que muestra en el registro de la Sociedad Europea de Cardiología en el año 2005
o en el registro de la Sociedad Española de Cardiología año 2008. Es decir, ese 17-18% es el número total de angioplastia que corresponde al infarto agudo de miocardio. Es decir, no estamos tan alejados de lo que se hacen en otros centros, pero sí es muy importante remarcar el tiempo. Claro, el tiempo de derivación es fundamental, por lo que decíamos, porque el tiempo es músculo y el músculo es menor mortalidad, digamos. Entonces, no sirve el traslado si uno está esperando una ambulancia 3 horas, porque en todo ese tiempo uno perdió músculo cardíaco. O sea, desde que el paciente tiene dolor de pecho hasta que el paciente ingresa a un hospital, pasa un tiempo considerable. Sí, que es muy variable dependiendo de las características de alarma de la persona. Hay pacientes que consultan enseguida y pacientes que pasan horas con el dolor hasta que consultan. Por eso es muy importante la difusión de esto. Un paciente que tiene dolor de pecho, que tiene dolor en la mandíbula, en el brazo irradiado, que se siente mal, a cualquier hora del día, a la noche, es lo mismo, con esfuerzo o sin esfuerzo, el dolor realmente le llama la atención, uno tiene que pensar rápidamente que eso puede ser infarto agudo de miocardio. Si después no lo es, si después llega una guardia y le dice, no, mire, está todo bien, que eso no pasó nada, pero si es realmente, ¿qué hemos ganado? Y hemos ganado músculo cardíaco, hemos ganado sobrevida. Exactamente. En este gráfico de los hospitales públicos en la Ciudad de Buenos Aires, Claro, con departamento de hemodinamia, claro, ¿qué pasa? digamos, esto es para los hospitales públicos, pero también Para los centros privados. Para los centros privados es lo mismo. Cuando uno accede a un centro de salud de alta complejidad que tiene capacidad de hacer la angioplastia, existe la demora que tuvo el paciente en consultar, pero una vez que ingresó, la demora hasta la angioplastia, hasta la reperfusión, es muy corta, está dentro de los 60 a 90 minutos. Eso es lo que recomienda la Máximo, Asociación Médica de Estados Unidos, el American Heart y el American College, recomiendan no más de 90 minutos desde que el paciente ingresa a la puerta del hospital o sanatorio hasta que llega a la sala de cateterismo y que le pasan el baloncito para limpiar la arteria. Exactamente, eso incluye el tiempo de diagnóstico, el tiempo de preparación de la sala y el tiempo de procedimiento para abrir la arteria. Pero cuando el paciente no llega a un centro Claro, de alta complejidad, el tema es que tenemos que agregar un tiempo más. Exactamente, Claro. Cuando el paciente llega a un centro donde no tienen capacidad de hacer angioplastia primaria, el paciente tiene el tiempo de entrada hasta el diagnóstico. Una vez que hicieron el diagnóstico se pide la derivación y los tiempos de derivación no solo incluyen el transporte, sino el tiempo que tarda no, pero el diagnóstico en conseguir la ambulancia del sistema de salud. Que esos son los tiempos que son el foco a tratar porque son donde se demora mayormente. Y hay el dos tratamiento entradas, o sea, hay 2 hospitales y 2 sanatorios para entrar. Y que entra en primer lugar y se le hace el diagnóstico, se transporta y después otra vez el ingreso a la otra institución. O sea que tenemos entre 120 y 180 minutos de más de tiempo agregado en pacientes que van a un lugar que no tienen sistemas de alta complejidad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que, principio, nosotros como médicos o las autoridades gubernamentales, qué es lo que tienen que tratar? Esto es fundamental hacerlo en conjunto con las autoridades gubernamentales en salud porque necesita una programación específica que es un gran sistema. Uno no lo puede hacer desde el acto médico solamente. O sea, programar un sistema de salud acorde a las necesidades. Exactamente. Y en cuanto a la población, ¿en qué puede ayudar la población con respecto a tiempos? Bueno, y la población, que es fundamental la difusión en este sentido, de tener la alarma de que el dolor de pecho es una cosa grave, que se tienen que acercar a un centro de salud y consultar lo antes posible. Porque eso también acorta los tiempos. Si un paciente rápidamente cree que lo que tiene es infarto o una angina inestable o una situación coronaria y rápidamente consulta, en vez de perder 180, 120 minutos, quizás en media hora, 3/4 de hora, 45 minutos, 1 hora, se puede ingresar ya a un lugar que lo diagnostiquen. Bueno, esto es un mapa de la ciudad de Buenos Aires donde muestra lo que hablábamos de Dinamarca. Esta es una propuesta que se realizó en su momento en Buenos Aires. Exactamente, desde los hospitales públicos de la ciudad de Buenos Aires y los centros con servicios de hemodinamia de los hospitales públicos, en conjunto con el Ministerio de Salud de la ciudad, está
armando un sistema que es similar al sistema de Dinamarca, pero con la modificación que hizo el sistema de Dinamarca. Para evitar el tiempo de demora de traslado entre un hospital y otro, lo fundamental es hacer el diagnóstico bien precoz y con el diagnóstico precoz trasladar a los pacientes a los centros que corresponde y se evitan todo ese tiempo de entrada a un hospital, derivación, entrada a otro hospital. El sistema de Dinamarca lo que implica es equipar las ambulancias, que en este caso serían las ambulancias del SAME, con equipos de electrocardiografía. Convengamos que son ambulancias, son unidades móviles que tienen preparadas para tratar pacientes coronarios, son unidades móviles coronarias, ¿no? Sí, pero la idea es equipar a todas las ambulancias, no solo las coronarias, con electrocardiógrafos con capacidad de transmitir el registro de electrocardiograma. Eso permite hacer una lectura centralizada por un equipo de expertos que determinan qué pacientes necesitan la reperfusión inmediata. Y esos pacientes, desde su domicilio, serían trasladados directamente a los centros de alta complejidad que les pueden resolver la oclusión coronaria mediante angioplastia. Esto es muy importante porque entonces también estas unidades móviles tendrían posibilidad de actuar en forma certera. O sea, yo no me dirijo a tal hospital porque en este momento la sala está ocupada, ahí están con otro procedimiento, me voy a aquel hospital que tiene la sala libre y va a permitir un desarrollo más rápido y eficaz de todo esto. Y incluso permite una cosa más, que es, como esto está coordinado por una acción central, desde el momento en que se decide derivar al paciente, en los horarios nocturnos o donde no está funcionando el servicio de hemodinamia, permite activar el servicio de hemodinamia y que se prepare todo al mismo tiempo del paciente es trasladado. Entonces se acortan muchísimo los tiempos. Entonces, para concluir, en una rápida atención al infarto agudo, debemos tener en cuenta que más tiempo, cuanto más se alarga el periodo entre el dolor y la atención, hay más muertes, más músculo cardíaco se lesiona, se necrosa, se muere y más discapacidad hay. Por supuesto, las muertes también reales aumentan. Es importante el apoyo de las autoridades gubernamentales. Esto no se puede hacer sin una política de salud adecuada. Y en esto tienen que trabajar nuestros diputados, nuestros senadores, nuestros concejales, en hacer políticas de salud que sirvan para la población. Acortar los tiempos de atención, mejorar la calidad de atención y cuando un paciente llega se le puedan realizar los tratamientos que sean necesarios, ya sea trombolíticos o, si es posible, angioplastia, pero en los tiempos correctos, en los tiempos cortos. La derivación del paciente debe ser siempre a hospitales de alta complejidad. La campaña de difusión y concientización a la población es muy importante. Es muy importante que nosotros como médicos le digamos a nuestros pacientes todo lo que hemos hablado hoy y es muy importante el compromiso nuestro como médicos, como gente que trabaja en salud, los técnicos y enfermeros, en priorizar el resultado de la llegada del paciente a la sala de cateterismo. Muchos municipios están haciendo exactamente lo mismo. Nosotros, ustedes saben, trabajamos junto con el doctor Pablo Pérez Baliño en Malvinas, Argentina, y nosotros tenemos la posibilidad de la atención rápida y de los pacientes que tienen infarto agudo de miocardio, tratando de las dos maneras, o con trombolíticos, pero en lo posible tratar de hacer reperfusión mecánica con angioplastia. Bueno, le agradecemos al doctor Pablo Pérez Baliño que nos ha acompañado en el programa de hoy en medicinaysalud@fibertel.com.ar. Ustedes podrán enviarnos las consultas inherentes a este programa o cualquier otra consulta en cuanto a necesidades terapéuticas o diagnósticas para interés de ustedes o de alguna persona que ustedes lo crean conveniente en terapéutica endovascular y todo lo que sea referido a tratamientos y diagnósticos por cateterismo. Medicina y Salud, el programa para observar y comprender mejor las enfermedades cardiovasculares. Nos vemos en el próximo programa.